Capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido a Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¡Estamos perdidos! ¡Estamos arruinados! Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Capítulo 18. Luego el Señor le dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden, a ti y a tus hijos, a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego.
Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor, también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor, será tuyo. Pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio de rescate es 5 piezas de plata, calculados según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: Ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen 1/10 parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor, y tienen que presentarla al sacerdote Aarón.
De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Capítulo 19. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata, y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió, quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba.
La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Capítulo 20. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y a Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir? ¡Junto con todos nuestros animales! ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? ¡Terrible lugar! Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. ¡Escuchen! ¡Ustedes, rebeldes! ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida, Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. Y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor, y Él demostró su santidad entre ellos. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real,
sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: Quédense fuera de mi territorio, o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: Nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio. Es todo lo que pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: ¡Quédense fuera! Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no le permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí, en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar, y suban al monte Hor. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón, y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí, y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos al monte Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón, y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña, y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lo lloró por 30 días. Capítulo 21. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor: Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Y desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¡Agua para beber! Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. ¡Que quite las serpientes! ¡Que quite las serpientes! Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Después, los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí.
Luego siguieron a Ije-Abarim en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo Sered y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baev, en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar, en la frontera de Moab. De allí, los israelitas viajaron a Beer, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: Reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: ¡Brota, oh pozo! ¡Sí! ¡Canten sus alabanzas! ¡Canten de este pozo! ¡Que príncipes excavaron! ¡Que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas! Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Naaliel y Bamot. Después fueron al valle en Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Después los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: Permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jaasa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. De manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: Vengan a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sehón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón. Quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos. Después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer, tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán. Pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio.